La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene éxito total contra la delincuencia organizada. Está barriendo parejo, capturan a los primeros gringos operadores de grupos delincuenciales en México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó este martes un informe detallado sobre los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, destacando la captura de 13.139 presuntos delincuentes, el aseguramiento de 112.8 toneladas de drogas y la localización de 329 laboratorios clandestinos en diversos estados del país. Durante su intervención en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch subrayó que las acciones implementadas han generado un impacto económico superior a los 300.000 millones de pesos en pérdidas para el crimen organizado. Fentanilo, cocaína y armas, los decomisos clave. Entre los aseguramientos más importantes, el titular de Seguridad Ciudadana detalló la incautación de 1.260 kilos y más de 1.3 millones de pastillas de fentanilo, además de 39.115 kilogramos de diversas drogas en el estado de Sinaloa. Además, en operaciones en la frontera norte y en alta mar, se aseguraron 26.5 toneladas de cocaína, así como 700 armas de fuego y 80.000 cartuchos en distintas entidades del país. Todo el armamento decomisado provenía de Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, en la conferencia de prensa, dieron a conocer a los primeros gringos quienes operaban en México con organizaciones criminales y ya están tras las rejas. Muy buenos días. A continuación informaré algunos de los resultados obtenidos por el Gobierno de México en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad del 1 de octubre del 2024 al 24 de febrero del 2025. Han sido detenidas 13.139 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 6.582 armas de fuego. Se aseguraron 112.8 toneladas de droga, incluyendo 1.260 kilos y 1.324.924 pastillas de fentanilo. Se han localizado y destruido 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en 3 estados de la República Mexicana. En estas acciones se han asegurado 482.041 litros y 118.732 kilos de sustancias químicas, 352 reactores de síntesis orgánica, 162 condensadores y 77 destiladores. Estos aseguramientos representan una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 300.000 millones de pesos. En representación del Gabinete de Seguridad, a continuación mencionaré algunas acciones relevantes de los últimos 15 días. En Santa Lucía, Estado de México, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se aseguró un paquete proveniente de Acapulco con destino a Nueva Jersey con 6 kilos de fentanilo, con un valor aproximado de 48.7 millones de pesos. En Dolores Hidalgo, Guanajuato, fue detenido Cristian Alejandro N., alias El Cholo, generador de violencia identificado como jefe de una organización delictiva responsable de la distribución de droga, secuestros, homicidio y cobro de piso. En Zihuatanejo, en Guerrero, se detuvo a Sotero N., de nacionalidad estadounidense, quien era buscado en su país por tráfico de drogas y armas. Esta persona cuenta con una orden de extradición por el delito de tráfico de drogas y también por haber escapado de una prisión federal de ese país. En una operación realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, se realizó la detención de Aarón N. y Hong Toa N., ambos estadounidenses, quienes también cuentan con orden de extradición a Estados Unidos por distribución de fentanilo y posesión de armas de fuego. En Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fueron detenidos 8 personas y se aseguró metanfetamina, 3 armas, cartuchos, además de credenciales y pasaportes de diferentes nacionalidades. Los detenidos formaban parte de una célula delictiva afín a un grupo criminal generador de violencia en el norte del país. En la costa de Oaxaca se localizaron 2 embarcaciones con 1.922 kilogramos de cocaína y se detuvo a 3 personas extranjeras. Este aseguramiento se suma a un total de 26.508 kilogramos de cocaína asegurados del 1 de octubre hasta la fecha en alta mar. En Pátzcuaro, Michoacán, en una operación realizada con autoridades locales, fueron detenidos 7 hombres, entre ellos a Francisco Manuel N., líder criminal en la región.
Se aseguraron 7 armas largas, cargadores, cartuchos, droga y vehículos. A partir del 5 de febrero, se realizó la Operación Frontera Norte para reforzar la seguridad en la zona fronteriza y evitar el tráfico de droga, personas y armas de fuego que ingresen a nuestro país. Como parte de estas acciones, desde el inicio de la operación al 23 de febrero, se ha realizado la detención de 746 personas y el aseguramiento de más de 700 armas de fuego. También se aseguraron 80,000 cartuchos de diversos calibres, casi 3,000 cargadores y 11,861 kilos de droga, entre los cuales se encuentran 54,9 kilos de fentanilo, además de 631 vehículos y casi 80 inmuebles. Entre las acciones realizadas como parte de este operativo, destacan las siguientes. En Ciudad Juárez, Chihuahua, fue detenido Humberto N. y se aseguraron diversas dosis de droga, un vehículo y una credencial apócrifa. Este detenido es generador de violencia y líder de una célula delictiva que opera en la región. En el estado de Sonora se ejecutaron 5 órdenes de cateo derivados del atentado que sufrió un exmarino estadounidense en octubre del 2024, lo que permitió la detención de 3 personas. Jonathan N., quien forma parte de una célula delictiva y cuenta con orden de aprehensión por homicidio calificado, asociación delictuosa y desaparición de personas. Francisco N. y Octavio N., quienes cuentan con órdenes de aprehensión por desaparición de personas y asociación delictuosa. En un puesto de seguridad de la caseta de Cobro Santana, Altar, Sonora, se detuvieron a 2 personas a bordo de un vehículo, a quienes se les aseguraron 45 kilos de fentanilo, 10 kilos de cocaína, 4 kilos de heroína y 500 pastillas de fentanilo. El costo de la droga asegurada es de 371 millones de pesos. En el caso de las órdenes de aprehensión que se cumplimentaron en Sonora, se hicieron en absoluta coordinación con el gobierno del estado de Sonora. Por otra parte, resultado del reforzamiento a la seguridad en el estado de Sinaloa, han sido detenidas 899 personas, se desmantelaron 50 laboratorios, se aseguraron 39,115 kilogramos de droga, entre ellas más de 1 tonelada y 865,217 pastillas de fentanilo. Además, se han asegurado en el estado de Sinaloa 1,262 armas de fuego. En el marco de este operativo, sobresalen las siguientes acciones. En Culiacán, Mazatlán y Rosario, en una operación coordinada, se ejecutaron 10 órdenes de cateo, se aseguraron 10 inmuebles, 13 armas de fuego, ametralladoras y 2 Barretts calibre 50. Se aseguraron también 10 vehículos en esta acción, 3 de ellos blindados, 12 granadas, un lanzagranadas, droga y cartuchos. Entre los detenidos se encuentra Brian N., operador de un grupo delictivo de la región, y Eric N., autor material del homicidio ocurrido en Plaza Carso, en la Ciudad de México, en abril del 2023. En Culiacán fue detenido José Ángel N., operador de una organización criminal, quien se encargaba de la planeación de rutas para la distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina a nivel internacional. También cuenta con una orden de aprehensión por tráfico y distribución de droga en los Estados Unidos. En Culiacán, resultados de trabajos de inteligencia militar, se realizó el arresto de Kevin Alonso alias el 200 y Gustavo N., a quienes se les aseguraron 2 armas largas, cartuchos, droga, radios y celulares. Kevin N. era responsable de la seguridad del líder de la organización criminal generadora de violencia en la entidad y en otras entidades del país. Se le relaciona con homicidios, extorsiones y ataques a la autoridad, así como generar violencia en la entidad. A nombre del Gabinete de Seguridad, hacemos un reconocimiento a las mujeres y hombres que integran el Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, así también como a los integrantes de la Secretaría de Gobernación que están trabajando en el eje de atención a las causas, por su valor y valentía que demuestran todos los días para obtener estos resultados que fueron informados. Muchas gracias. Desde octubre de 2024 a la fecha, el Gobierno de México ha tenido logros significativos en la Estrategia Nacional de Seguridad, entre ellos decomisos históricos de drogas. Más de 1 tonelada y cerca de 1,5 millones de pastillas de fentanilo, más de 47 toneladas de metanfetamina, más de 30 toneladas de cocaína y casi 30 toneladas de marihuana, lo que suma 112,8 toneladas de drogas.
Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Estos aseguramientos significan una afectación económica por decomiso de estupefacientes a la delincuencia organizada de 309.774.450.318 pesos. Se han asegurado 6.582 armas de fuego, de las cuales el 70% proviene de los Estados Unidos. Más de 1.345.397 cartuchos, 673 granadas, 9.176 vehículos y 35 embarcaciones. Se han detenido 13.139 infractores de la ley. Del 10 al 24 de febrero de 2025, destaca la detención de los siguientes objetivos de alta prioridad. José Ángel N., Kevin Alonso N., Antonio N., Joel N., Cristian Alejandro N., Sotero N., Aarón N. y Zoa N., Eric N. y Brian N., Abner N., Candelaria N. y Gerson N. Como parte de todo el esfuerzo para incrementar la seguridad, se desarrolla la Operación Frontera Norte, que a la fecha arroja los siguientes resultados: 746 detenidos y el aseguramiento de 705 armas de fuego de diferentes calibres, 2.914 cargadores, 1.108.50 kilogramos de marihuana, 455.01 kilogramos de cocaína, 10.231.59 kilogramos de metanfetamina, 54.90 kilogramos y 59.000 pastillas de fentanilo, 67.987 kilogramos y 95.672 litros de sustancias químicas, 14 laboratorios clandestinos, 631 vehículos y 79 inmuebles. El resultado de este esfuerzo refleja el compromiso continuo por mejorar la seguridad, apoyar el bienestar de los ciudadanos y estimular el desarrollo de nuestra nación. Unidos por un México en paz y seguro. Gobierno de México. Listo, pues esta es la información. Nada más para recalcar, resaltar la primera gráfica que presenta Marcela. Son cifras preliminares a 24 de febrero. Recuerden que tiene que cerrar febrero, la semana que falta, o de aquí al viernes. Y por otro lado, siempre hay un ajuste 10 días después que se revisan los datos de cada fiscalía. Pero a los datos de hoy, si tomamos en cuenta el promedio de víctimas de homicidio doloso por año, pues tenemos una reducción del 28.7% del 2018 a la fecha. Y del cierre de 2024 al 2025, obviamente son mes y medio y con las cifras preliminares, pues una reducción prácticamente de 10 homicidios diarios menos, que es una cifra pues muy importante del logro del Gabinete de Seguridad. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, por acá. Por otra parte, quisiera preguntar acerca de seguridad. ¿Cómo ha avanzado el caso del Mayo Zambada? Y sobre todo ahora que él menciona en su última carta lo de… Él hace una aseveración que dice que hay una violación al territorio nacional. Me gustaría… si el fiscal pudiera responder el tema, que si eso se refiere a que agentes estadounidenses habrían entrado al territorio mexicano o a qué lo podemos atribuir. Bueno,
Yo creo que es un tema que ya hemos platicado y que vale la pena recordarlo porque ha vuelto a los medios. Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos, en forma inmediata, el Gobierno de la República y por lo tanto la Fiscalía, iniciamos un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México. El delito de secuestro, el delito de transporte ilegal de una persona en contra de su voluntad. Todas estas conductas están sancionadas. Pero no solamente iniciamos ese procedimiento del cual ya hemos hablado, sino que hicimos algo que en este momento me llama mucho la atención porque fue público y también lo dimos a conocer. Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del Gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió y se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales que México tiene obligación de establecer, y le quedó al gobierno anterior de los Estados Unidos la respuesta obligada junto con otra serie de requerimientos que hemos estado haciendo en este caso que nos llevaron a eso. No sé si le quedó claro. Un poco, pero hay indicios de que hubiera habido agentes involucrados en territorio mexicano o nos quedamos con esa parte que usted mencionaba hace algunas semanas o cuando inició más bien este proceso de que pudiera haber sido nada más el hijo del Chapo Guzmán. Todos los datos de prueba que tenemos absolutamente clarificados es que en un aeródromo cercano a la ciudad de Culiacán, el hijo del Chapo, un piloto o 2, esto está por verse, y el otro delincuente fueron objeto de una operación que ya se la describía a usted, en la que no hay ninguna otra prueba de ninguna naturaleza. El expediente está abierto como cualquier otro expediente para que se aporten las pruebas en ese sentido, pero a lo que usted se refiere no hay ninguna prueba directa. Ok, muchas gracias. De las 4 ocasiones que dice que se ha insistido en esta solicitud, ¿ya alguna fue durante la actual administración de los Estados Unidos? No, fueron todas durante la administración anterior. Otra pregunta sobre ese tema. A partir de la carta que manda el Mayo Zambada, él solicita la intervención del Estado mexicano justamente para evitar que lo condenen a pena de muerte. ¿Qué se haría más allá del personaje, como ayer bien lo decía la presidenta? ¿Cuál es la atención legal que está obligado el Estado mexicano a darle a un mexicano en una situación como la que él está atravesando? Mire, hay que recordar que prácticamente todos los países en el mundo están sujetos a la Convención de Viena, que establece, entre otros elementos fundamentales, el hecho de que el ciudadano de un país que ha sido acusado o que lleva un juicio en otro país tiene el derecho a que las autoridades de su país lo acompañen y coadyuven en la investigación y en el desarrollo de ese procedimiento. Esa es la Convención de Viena, se ha aplicado en forma permanente. Este no es un caso de excepción ni para bien ni para mal, es exactamente lo mismo. Así que lo que esa solicitud está haciendo es refiriendo a hechos que son técnicamente y jurídicamente clarísimos y que no están en duda.
probablemente para la inmensa mayoría de las personas, pues tenemos que darles la explicación de lo que es la Convención de Viena, que es un tratado multilateral en el cual todos los países signantes tienen esa obligación, y esa persona, como tantas otras personas en los Estados Unidos que cometen delitos, siempre tienen el acompañamiento de los consulados. Es una obligación, no es algo excepcional, pero yo creo que vale la pena darlo a conocer. ¿Y ya inició ese acompañamiento? ¿Perdón? ¿Ya inició el acompañamiento? Es permanente, tiene que ser, pero acuérdese de una cosa que también llama la atención. Estos hechos ocurrieron en julio del año pasado, ya vamos para un año, y de acuerdo con la estructura jurídica norteamericana, todavía no tenemos la primera audiencia de fondo. Eso es francamente preocupante. Yo creo que ahí es donde, porque en esa audiencia de fondo es donde vamos a conocer con toda precisión cuáles son las acusaciones y cuáles son las defensas, y ahí es donde ya la presencia y el acompañamiento de las autoridades consulares es una obligación de acuerdo con este tratado que es multilateral. ¿La Fiscalía ya tuvo contacto con sus abogados? No veo para qué en este momento. Lo que necesitamos es que primero se cumpla la solicitud de extradición para que podamos cumplir con las órdenes de aprehensión, y si después hay otra solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, también la atenderemos. Pero tenemos que ser muy claros en esto, porque si no se convierte en una cantidad de informes que no se sustentan y que tenemos que aclarar. Muchas gracias, fiscal. A usted. No aprovechamos que está aquí el fiscal. Ahora que habló de extradiciones, ¿por qué no comenta usted de todos los problemas que tenemos con los jueces relacionados con las extradiciones? ¿Comenzamos por ese? Muy bien, ese es uno de los ejemplos, pero yo creo que a lo que se refiere la señora presidenta es a cuál es el problema fundamental que tenemos en materia de extradiciones. La materia de extradiciones se sustenta en dos leyes: primero, en los códigos penales en razón de los delitos, y en la ley de extradiciones. La ley de extradiciones establece con toda claridad que el Estado requirente es el que presenta ante la Secretaría de Relaciones de México o su homólogo en cualquier país la solicitud correspondiente. Esa entidad del Ejecutivo hace un análisis, y si es procedente se lo comunica a la Fiscalía o a las Procuradurías, a sus homólogos, para que desahoguen todo el procedimiento y se pueda establecer y solicitar la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque no se puede extraditar a nadie con el que no se cuenta una orden de aprehensión y que se tiene que detener, por supuesto. Entonces, ese procedimiento que en la Ley de Extradiciones de México, y ustedes lo pueden consultar, es un procedimiento que no debe de durar más de 45 días. La ley es clarísima. Tenemos casos de 11 años. Es decir, es lo más ridículo y desproporcionado que ustedes se puedan imaginar. En el caso del Z40 y Z42 son 8 y 11 años los que han estado echando para atrás las audiencias, y todo el argumento, todo, es que dicen ellos que ellos no son ellos, que ellos son otros. Cuando tenemos todos los procedimientos con las fotografías, con los datos signales, con todo. Y para que se pueda desahogar esa diligencia, han hecho uso ante los jueces, y los jueces lo han aceptado, los razonamientos y las excusas más absurdas y más desproporcionadas que ustedes se puedan imaginar. Es decir, nos han convertido eso en un territorio de una evidencia que es verdaderamente vergonzosa. Es indispensable que nosotros tengamos una conciencia muy clara de qué es lo que está pasando. Es decir, en las administraciones anteriores en México, en esta, siempre la Secretaría de Relaciones ha cumplido, siempre se han hecho todos los procedimientos. Nada más para que se den ustedes una idea, salvando el tema de los amparos contra las extradiciones, la semana pasada hicimos
11 extradiciones. No se había hecho nunca en la historia de México. Uno de ellos es un delincuente muy violento. La Secretaría de Seguridad dio la información, ustedes la tienen, 11 personas. Cuando nosotros podemos actuar de conformidad con la ley, nosotros no tenemos problema con las extradiciones. Pero convertir el derecho de amparo, que es una defensa contra el abuso de autoridad, en un abuso de autoridad, ese sí de a de veras, es verdaderamente ridículo. No sé si me puedo explicar con claridad, porque a veces los que tenemos alguna especialidad creemos que hablamos con claridad y no se entiende. Si hay alguna duda sobre eso, yo quisiera poderla compartir con ustedes. No sé si quedó claro. Perdón. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, Presidenta, muy buenos días a todos. En primer lugar, preguntarle a usted o al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ¿qué tan cerca han estado las fuerzas federales, el propio Gabinete de Seguridad, de la detención de Iván Archibaldo Guzmán, el líder de la facción de los Chapitos? Gracias. Más que qué tan cerca, si me permite, han sido una serie de acciones por parte de las últimas 3 fueron encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el Ejército Mexicano. La primera fue la detención, estoy hablando de las más recientes porque ha habido de octubre a la fecha pues muchísimos aseguramientos, detenciones, bueno, como lo presentamos simplemente en el estado de Sinaloa, de octubre a la fecha van 900 detenidos. Pero en las últimas 3 acciones, que son directamente del objetivo a quien usted hace referencia, fue primero la del piloto, segundo la de Insunza N y tercera la de este sujeto, el 200, que era su jefe de seguridad. Sin embargo, estas 3 son las que más han resaltado en medios, pero todos los días ha habido detenciones y aseguramientos. Hoy en la madrugada también por parte de Sedena hubo una acción en Culiacán donde hay personas aseguradas y es un reforzamiento continuo. Más que cerca o lejos, es un debilitamiento constante a las estructuras delictivas con una finalidad, que no generen violencia. Esto hacia la violencia que ellos mismos desencadenaron en la entidad, pues es el gobierno de México quien está todos los días con aseguramientos y detenciones para que esta violencia disminuya. Secretario, ¿se podría hablar de que el cerco o el principal círculo del Chapito está muy cerca el gabinete de seguridad de ellos? Lo que podemos decir es que ha habido un debilitamiento constante, no solo a esta organización, sino también a la otra facción que no son de los Chapitos, sino de los Mayos. Constantemente ha habido detenciones de los 2 grupos y de otros más, como el aseguramiento de fentanilo también de otras facciones dentro de Sinaloa. ¿Qué reporte hay acerca del hallazgo de un túnel el día de ayer en Culiacán, en la zona precisamente de Tierra Blanca? Bueno, ha habido aseguramientos de propiedades que tienen algunos, digamos, más que túneles, sí, tipo pasadizos. También se están haciendo acciones con la Fiscalía General de la República para continuar asegurando estas casas. Sí hay algunas casas que tienen túneles o digamos, otras rutas de escape. Se hablaba que este era de aproximadamente 700 metros, ¿es correcto? No tengo el dato exacto, pero se lo precisamos con todo gusto. ¿Es común el hallazgo de túneles en estos momentos? Sí, en el estado de Sinaloa desde hace ya algunos años es común que se aseguren casas con pasadizos o túneles de este tipo. Ok, secretario, en las llamadas telefónicas que ha tenido en los últimos días con funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, ¿qué le dicen, qué alcances tiene esta designación de los cárteles, de los 6 cárteles mexicanos como grupos terroristas? Bueno, en la llamada que tuve con la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, por instrucciones de la Presidenta, se le informó de los 4 ejes de la estrategia de seguridad que se lleva a cabo, de estos aseguramientos que se hacen, de las operaciones de alto impacto y de las organizaciones criminales que hay en México. Se les ha compartido también información, así como también ellos han compartido, para lograr la desarticulación de estas mismas. Específicamente de los alcances de esta designación, ¿no se habló en estas conversaciones? Para nosotros no tiene, o sea, ellos los pueden designar en su país como quieran. Para nosotros ya eran organizaciones que desde antes eran prioridad para nosotros. Es muy importante mencionar
que el combate a estas organizaciones no inició para nosotros hace unos días cuando ellos los designaron estas organizaciones, sino desde octubre se han venido presentando resultados relevantes que ha hecho el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, FGR. Ok, secretario, finalmente, ¿qué reporte tiene el Gabinete de Seguridad acerca de la salud del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes? Si se tiene algún conocimiento de que en los últimos días, en las últimas semanas, ha tenido complicaciones de salud. No tenemos conocimiento de algo nuevo, más que lo que se sabe, que tiene alguna deficiencia renal, pero no hay ningún hallazgo nuevo. ¿De que esté grave o no hay nada? Al respecto no tenemos nada de eso. Ok, muchas gracias, secretario. Gracias. Presidenta, si me permite preguntarle al fiscal general de la República, hablaba fiscal de estas extradiciones o solicitudes de extradición, mejor dicho, del Z40, Z42 y también de Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué otras relevantes solicitudes tiene México hacia los Estados Unidos? Bueno, solicitudes tenemos varias que no se han todavía resuelto. La proporción entre de las personas que nosotros extraditamos a los Estados Unidos contra los que ellos extraditan para México es de 2 por 1. Por cada 2 que nosotros extraditamos, ellos realizan 1. Hemos estado insistiendo para que esa cantidad se vaya equilibrando. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo que yo le refería hace un momento, las últimas extradiciones, estas del fin de la semana pasada, son verdaderamente extraordinarias y estamos demostrando la necesidad de que trabajemos juntos. Es decir, México y Estados Unidos tenemos un enemigo común, tenemos que tener una estrategia también común, siempre y cuando eso no se convierta en una amenaza a nuestra soberanía y a nuestra dignidad. Eso lo ha dicho la presidenta una y otra vez con toda razón y lo vamos a seguir sosteniendo. La inteligencia y la información es parte de la necesidad de investigación. La intervención es inaceptable. Fiscal, en el caso específico de Ismael El Mayo Zambada, ¿qué es en estos momentos exactamente lo que está deteniendo o impidiendo su extradición? Lo que acabo de decir, hicimos ya la solicitud, esa solicitud ha sido reiterada en 4 ocasiones y necesitamos encontrar la respuesta. Nosotros creemos que si demostramos que podemos trabajar juntos con transparencia y con honorabilidad, que es lo que se está haciendo en México, nosotros, en lugar de estarnos descalificando entre nosotros, debemos de estar ayudándonos para poder resolver un problema que es para las 2 partes. Pero es un asunto que en estos momentos está en los jueces, en el Poder Judicial de los Estados Unidos, o en qué etapa se encuentra. Perdón, ¿quién tiene, no me lo quiere repetir, por favor. Perdón, ¿quién está impidiendo esta solicitud en estos momentos? ¿Es la parte de los jueces, la parte del gobierno de los Estados Unidos? ¿En qué ¿Habla etapa usted de lo del Mayo? Sí. Está en los Estados Unidos, nosotros hicimos la solicitud esa solicitud no nos las han contestado, está la extradición pendiente, hemos hecho todos los requerimientos, los vamos a seguir haciendo por una razón. Mire, si se tiene cualquier delincuente que tiene órdenes de aprehensión y procesos en los 2 países tiene que acatar los procedimientos y las sanciones de los 2 países. Puede regresar a México, se puede procesar en México la orden de aprehensión y puede regresar a los Estados Unidos y allá aplicarle las leyes que ellos consideren y que estén dentro de los márgenes de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Adelante, acá. Doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones de Veracruz. Estaba viendo lo que le estaba preguntando el compañero Gaspar al secretario de Seguridad sobre el tema del túnel allá en Culiacán, pero sí, no sé si nos pueda aclarar, hay una prácticamente verdad a voces de que se dice que en este túnel pues estaba prácticamente el líder de los Chapitos. ¿Se nos puede confirmar eso o nos puede desmentir eso, por favor?
¿Se refiere a las últimas detenciones de la semana pasada? Sí. No, la detención y la operación del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea iba totalmente enfocada a estos dos objetivos. En la tarde fueron dos operaciones distintas. En la tarde fue la de este sujeto Insunza y en la tarde y más tarde ya anoche fue la del 200. Eran objetivos específicos, las dos se cumplieron con éxito y no era el objetivo en esas dos operaciones el sujeto que usted menciona. Entonces se desmiente de que Iván Archibaldo fue el que escapó en el Sí, no, los objetivos eran muy claros, repito, eran dos operaciones distintas, una se llevó a cabo en la tarde y otra en la noche, y los objetivos son los que se obtuvieron, los resultados. Aprovechando que está en el uso de la voz, en el tema legislativo de hace 3 años hay una ley que está atorada. Yo sé que usted es senador con licencia, obviamente lo veíamos allá en la Cámara. Hay una ley de seguridad privada que está atorada desde 3 años, que si se pusiera en contexto los elementos que tienen seguridad privada, los que tienen seguridad pública, pues prácticamente sería un ejército paralelo. El tema es regular justamente la operación de este tema, es consultarles si a través de la subsecretaría que ustedes tienen en seguridad a nivel privado, pues se está contemplando esto, van a buscar empujar esto en lo que es el Senado de la República, que si no mal recuerdo está atorado ahí, y si nos puede comentar algo al respecto. Sí, claro que sí, en algún momento se comentó. Pasar la ley no es el problema es a quién vamos a darle la facultad para que pueda coadyuvar con las autoridades. No todas las empresas de seguridad privada están reguladas y no todos los elementos de seguridad privada están capacitados para coadyuvar con las autoridades. Entonces, considero, es una opinión personal, que más que pasar la ley o que se apruebe la ley, es un tema de quién puede participar para coadyuvar con las autoridades federales y locales, y no solo hacerlo en general cuando no todas las personas están capacitadas para hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Y doctora, finalmente sí me gustaría conocer, bueno, ya le preguntó la compañía de la hoguera justamente el tema de El Mayo. Se había usted ofrecido que iba a dar respuesta a la carta que entregó justamente en el Consulado de México allá en lo que es Nueva York sobre ese tema. Ya explicó el fiscal de que hay un protocolo de Viena para el tema, pero desde el Poder Ejecutivo, ¿usted contempla mostrar la carta, dar la respuesta a la carta? Son protocolos, o sea, no hay nada especial en esa carta o en otras, sino sencillamente lo que debe hacer el Estado mexicano y particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a una situación como esta, de acuerdo a la ley, la Constitución y los protocolos internacionales. Buen día, Presidenta. Soy Jonathan Lozada, Máxima FM de Chiapas. En el tema de hoy, haciendo un análisis de las causas también, pues la inseguridad no es un fenómeno espontáneo, tiene sus orígenes en desigualdad, en faltas de oportunidades. Hemos visto a lo largo, sobre todo de los sexenios de la privatización, los sexenios del saqueo, los sexenios de los privilegios, que se hizo una brecha pues muy grande entre la población mexicana, una falta de oportunidades que pues fue un lastre terrible para muchos sectores. Y pensamos que de ahí vienen pues estas olas de delincuencia que durante los últimos años del sexenio previo parecían alcanzar grandes niveles, y luego hubo un declive, ¿no?, con el presidente López Obrador, y hoy nos muestra a usted en las gráficas y su equipo cómo ese declive es pues mucho más pronunciado. Vemos también el tema de la atención a las causas, que es uno de sus pilares, en el cual pues el deporte, la cultura, como lo presentó hoy la secretaria de Gobernación, pues juega un papel fundamental. Pero también el tema de otros programas, como el de inserción de jóvenes al espacio laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro, y acciones que tienen que ver con generar empleos. Bueno, de hecho diciembre del año pasado fue el mes históricamente más bajo, ¿no?, con 2.4% en cuanto al desempleo. Estos que son estos programas que tienden a tener acción inmediata o incorporar a los jóvenes pues
rápido al sistema laboral. ¿Cómo van? ¿Cómo los está visualizando? ¿Qué medición hay, Presidenta? El nivel de desempleo y los jóvenes, poniendo estos dos factores como punto fundamental, porque muchos pues sean reclutados, ¿no?, en otras épocas. En ese sentido, ¿qué hay, Presidenta? Nuestra estrategia tiene los dos grandes elementos. Lo dividimos en 4 ejes, pero son 2 grandes principios. El primero es la atención a las causas, ahora lo explico. Y el segundo, la cero impunidad, disminuir la impunidad. En atención a las causas, pues tiene que ver con que los jóvenes nunca tengan en su mente como opción acercarse a un grupo delictivo. Ese es nuestro objetivo. Que ningún joven mexicano piense que tiene como opción de vida un grupo delictivo, porque además no es opción de vida, es opción de muerte. Hubo una apología durante un tiempo todavía de que acercarte a un grupo delictivo te iba a dar dinero, poder, mujeres, además con esta visión terrible de la mujer como si fuera un objeto sexual, pero que te iba a dar una vida de lujos. Y entonces los jóvenes se acercaban a la delincuencia en esta apología, series, canciones, todo. Entonces no solamente era un tema de falta de acceso a recurso económico, a un buen empleo, a la educación, sino como una especie de identidad. Y al atender las causas nosotros atendemos las 2 cosas, más educación, más preparatorias, y que los jóvenes se sientan contentos en las preparatorias, que no abandonen la secundaria, porque a veces desde muy jóvenes se acercan a estas opciones violentas, y universidades, que la educación les permita pues tener una opción distinta en su vida. El empleo a través de jóvenes construyendo el futuro y del desarrollo de la economía que permita que puedan tener una oportunidad de vida feliz y en compañía de sus amigos, amigas, familia, pero también de identidad. Y ahí el humanismo mexicano juega un papel muy importante. La recuperación de la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra identidad como mexicanos y mexicanas. Que no es el dinero, que no es el poder, que no es la fama, que no son las marcas de ropa, que no es lo que te da felicidad, sino otra cosa. Estar orgullosos de nuestro origen, del gran país al que pertenecemos. Todo eso influye. Ahora ya muy pronto va a venir la Secretaría de Cultura porque vamos a hacer un festival, un concurso que va a pasar por todos los estados de música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia, que hablen de amor, que hablen de desamor, que hablen de la patria, que hablen de otras cosas, del paisaje. Entonces vamos a invitar a todos los jóvenes mexicanos y mexicanas que les gusta la música a un concurso que va a durar varios meses para encontrar pues talentos y que se impulse una visión distinta. Todo eso es parte de atención a las causas. El trabajo que encabeza Rosa Isela en los territorios tiene que ver con eso, con la presencia del gobierno en los territorios, que se acerquen a un programa, a una actividad que les dé una identidad distinta y que también les dé oportunidad de vida, de estudio diferente. Sin eso no hay estrategia de seguridad, porque la estrategia de seguridad no solo es policías, no solo es Fuerzas Armadas, no solo es Fiscalía, también y fundamentalmente es dar una opción de vida distinta a las y los jóvenes principalmente. Y después está pues todo lo que tiene que ver con reducir la impunidad, que tiene que ver con el despliegue de la fuerza territorial en los territorios,
tiene que ver con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, tiene que ver con la inteligencia y la investigación y tiene que ver con la coordinación. Pues yo estoy muy agradecida de que el fiscal general de la República esté en este nuevo periodo pues con una coordinación muy importante. La había en el periodo anterior, pero ahora pues participan incluso en el gabinete con representantes de la Fiscalía. Eso nos ayuda muchísimo. Y lo mismo con los estados, el trabajo que se hace permanentemente con los estados de la República. Entonces son los dos elementos. Y los dos elementos, porque dicen, cambió la estrategia de seguridad de antes, ahora. Cada persona es distinta y cada persona establece prioridades, coordinaciones, etcétera. Y nos tocó momentos históricos distintos también al presidente López Obrador y a su servidora. Pero lo cierto es que si se acuerdan en los informes del presidente López Obrador, en la mañanera de él, el primer punto que veían se llamaba cero impunidad. Quizá ahora lo que estamos logrando pues es mucho más coordinación y fortalecer la inteligencia y la investigación, más todavía.